Bienvenidos al Consejo Contigo. Nos encontramos en este espacio para hablar, para conversar de diferentes temas que se tratan en el Cabildo Distrital. Ustedes ya saben que es aquí precisamente en las instalaciones del Consejo de Bogotá donde se toman decisiones trascendentales. Y hoy en nuestro programa estaremos hablando de un tema al que nos enfrentamos a diario: el cambio climático y las emergencias ambientales. ¿Está Bogotá preparada precisamente para este tema? ¿Cómo se está trabajando a nivel de cada una de las localidades? De esto y mucho más estaremos hablando hoy aquí en nuestro programa. Bienvenidos. La emergencia climática en años recientes ha recrudecido la ola invernal en los meses de noviembre y diciembre, lo cual causa un balance negativo de damnificados, afectaciones a la infraestructura e incluso víctimas fatales. Para este año nuevo se pronostica el fenómeno de la Niña, una prolongación de verano, lo que afectará a todos los sectores productivos, agrícolas y humanos en las diferentes regiones del país. El Plan de Acción Climática, el cual el Consejo de Bogotá observa detenidamente, contiene acciones climáticas de corto, mediano y largo plazo, a fin de implementar soluciones para mitigar el impacto del cambio climático que está comenzando a afectar con intensidad y mayor frecuencia a Bogotá. En este sentido, uno de los pasos más importantes que ha dado la administración es la articulación del Plan de Acción Climática PAC 2020-2050, una hoja de ruta de descarbonización de la economía para que Bogotá pueda reducir en un 15% las emisiones a 2024 y en un 50% a 2030, al fin de alcanzar la carboneutralidad en 2050 e incrementar la resiliencia frente a la crisis climática. Cuando hablamos de cambios climáticos, ya es algo a lo que nos tenemos que enfrentar en nuestro día a día. Surgen muchas inquietudes en el camino y nosotros, por supuesto, estamos aquí para poder resolverlas. Por eso invitamos a dos concejales muy especiales el día de hoy, precisamente para tratar un tema que ya forma parte de nuestro día a día. Así que saludamos al concejal José Cuesta, del Partido Colombia Humana en la coalición Unión Patriótica, filósofo con maestría en estudios políticos, fundador además del Polo Democrático y de Colombia Humana. Concejal, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y aquí muy grata la presencia y la compañía del concejal Diego Cancino. Vamos a hablar de cambio climático y sobre todo los riesgos que tiene la ciudad frente a esta situación que ya está aquí entre nosotros. Un fenómeno el que estamos afrontando aquí en la capital. Saludamos también al concejal Diego Cancino de Alianza Verde, filósofo de la Universidad Nacional con estudios de maestría en políticas públicas y también ha sido profesor universitario. Concejal, bienvenido. Mil gracias al Consejo Contigo, mil gracias por esta invitación. Es un placer estar con el profesor Cuesta. Ya día a día nos hemos venido afrontando en realidad a algo que ya no podemos esquivar. Pero concejal José, quisiera yo saber qué tanto está preparada como tal Bogotá, con más de 9 millones de habitantes, para una emergencia climática. No lo está, pero además de forma tosuda, esta alcaldesa, la alcaldesa Claudia López, se ha empeñado en generarle mayores riesgos a la ciudad de Bogotá frente al fenómeno de cambio climático. Porque yo sí creo que la discusión más importante sobre este tema se dio con ocasión de la propuesta y del proyecto de acuerdo que llegó aquí al Consejo de la Ciudad de Bogotá, en donde al final, entre otras cosas, digámoslo así muy concretamente, la alcaldesa utilizó todo ese poder que tiene para garantizar unas mayorías devastadoras y aplastantes para lograr efectivamente la aprobación de ese proyecto de acuerdo que permite la incorporación del Distrito Capital a la región metropolitana. Yo lo dije, tuve además la gran fortuna, yo soy concejal de repechaje, de tal manera que estaba en mis primeras de cambio conociendo todo este escenario del Consejo de la Ciudad de Bogotá y tuve la gran fortuna de haber sido sorteado y ganar el sorteo y fui designado como ponente del proyecto de región metropolitana. Y lo digo con toda claridad, esa propuesta de región metropolitana simplemente intensifica de manera extraordinariamente dramática los riesgos en los que va a vivir la ciudad de Bogotá y por supuesto la sabana de Cundinamarca. ¿Por qué? Como lo señalé a lo largo de la ponencia, el gran problema que tenemos hoy en la ciudad de Bogotá frente al cambio climático, digamos, la cara más dura de la emergencia climática, de la crisis climática en el mundo, pero particularmente Bogotá, es el tema del agua.
Y ese es el gran problema que tiene la ciudad de Bogotá. Termino con esto. Europa se apresta en menos de 2 meses a vivir una situación cataclísmica, apocalíptica. Madrid, Berlín, París y en general toda Europa ahora en el verano que viene no va a tener agua. París, por ejemplo, hoy está colapsada por las basuras y con una multitudinaria y millonaria cantidad de vectores, de ratas. Esa es la situación que se nos va a presentar a nosotros en la ciudad de Bogotá. Y toman una determinación absolutamente arbitraria. La sabana de Cundinamarca la van a convertir en un escenario con la decisión que se tomó a propósito de región metropolitana para construir un nuevo asentamiento humano, 12 millones de personas más, 12 millones de personas más, y 3 millones de nuevas viviendas. Y la pregunta que yo siempre hice a lo largo de todo el debate, ¿y de dónde viene el agua? Y el agua no solamente la podrán conseguir si nuevamente le estrangulan por segunda ocasión el cuello a la cuenca de la Orinoquía. Nosotros hoy tomamos agüita de las llaves gracias a que le torcimos, bueno, nosotros no, los intereses del poder de las élites bogotanas le torcieron exactamente el cuello a la cuenca de la Orinoquía. Y la cuenca de la Orinoquía es fundamental para sostener la vida de la cuenca de la Amazonía. Es decir, si volvemos a hacer nuevamente este fenómeno de estrangularle el cuello a la cuenca de la Orinoquía, vamos a matar a la Amazonía, que al final es la única esperanza que tiene el mundo hoy para poder enfrentar en términos de políticas de adaptación y mitigación frente a la crisis climática que vive el planeta. Ahí tenemos como varias aristas, por decirlo así, en medio de este tema complejo, además de la crisis climática. Concejal Diego, ¿usted está de acuerdo con las afirmaciones que está haciendo el concejal José? No, pues yo estoy radicalmente de acuerdo y quisiera también, digamos, complementar del siguiente modo. Lo primero es que la tasa de mortalidad por exposición a material particulado en Bogotá es de 41 muertes por 100.000 habitantes. Es decir, la tasa de muertes por material particulado, por el cambio climático, es de 41 muertes por 100.000 habitantes. Eso quiere decir que es 3 veces más alta que las muertes violentas. Es decir, la tasa de homicidios es 1/3 parte de las muertes que genera el cambio climático si se mide a la luz del material particulado. O sea, esto es un problema de salud pública impresionante, esto es una pandemia y nosotros no lo asumimos de esa manera. Nosotros no hemos entendido que esta ciudad y la región, como decía el profesor Cuesta, tiene que girar alrededor de una apuesta ambiental para salvar vidas, alrededor del agua, alrededor del aire. Y esa región, por ejemplo, de la que habla José Cuesta, pues no se puso a girar alrededor del agua, no se puso a girar alrededor del medio ambiente. Aquí hay un proyecto, aquí hay un acuerdo que nosotros hicimos con el liderazgo de Susana Muhammad, hoy ministra de Medio Ambiente, donde se declara la emergencia climática en la ciudad. Eso tiene que aplicarse. Y tiene que aplicarse bajo un enfoque que nosotros dejamos muy claramente en ese acuerdo, y es bajo el enfoque de derechos humanos. Es decir, acá se están violando derechos humanos también a la luz del dato que acabo de dar. O sea, la vida, la salud, el agua, la nutrición, gira alrededor de esto. Y nosotros no hemos asumido ese enfoque de manera clara, y ahí la responsabilidad del profesor Cuesta, mía y de los concejales, es exigir que ese acuerdo se haga real. Desde el Consejo de Bogotá trabajan obviamente ustedes por poder solventar y también como estar pendientes de estas situaciones que están pasando, y toca a usted, concejal, un tema muy importante y es el de las localidades. Nombraba lo que estaba pasando en Kennedy y me preguntaba, concejal, ¿existe como tal una regulación, un plan de acción ya localizado? Ya precisamente para que puedan estas localidades, valga la redundancia, poder actuar y poder prevenir todo lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, yo quiero decir de manera categórica, taxativa, ese acuerdo 790 hoy en Bogotá es letra muerta. Es letra muerta. Porque la voluntad política de quien gobierna el distrito es
sencillamente reproducir el esquema del viejo modelo de desarrollo en la ciudad de Bogotá, que básicamente lo representa esa mirada desarrollista de Enrique Peñalosa. Todo lo quiere volver cemento, todo lo quiere volver concreto, todo lo quiere volver hierro. Y la señora alcaldesa Claudia López, que representa curiosamente el Partido Verde, que hizo un acuerdo con los ambientalistas en Bogotá, firmó un pacto ambiental, sencillamente era verde en la campaña y peñalosista en el gobierno. Él alude a una cosa muy importante, es fundamental el tema de los humedales en la ciudad de Bogotá. Dicen los expertos que para poder adelantar políticas de adaptación o de mitigación o de resiliencia frente a la emergencia climática, lo que se necesita es ordenar el territorio alrededor del agua. Y aquí lo que ha existido con iniciativas como por ejemplo el POT, expedido por decreto por parte de la alcaldesa Claudia López, la región metropolitana que aprobaron aquí mediante esa planadora de mayorías construidas a punta seguramente de acuerdos burocráticos y no programáticos, sencillamente va en contravía de lo preceptuado. Recordarle a los televidentes que nosotros éramos una inmensa cantidad gigantesca de humedales. Eso es 1900. O sea, a comienzos del siglo XX teníamos 186 humedales, 186. Hoy tenemos solamente 17. Es decir, tenemos sepultados, matamos 170. Y siempre me lo preguntan, ¿qué es un humedal? Es una esponja natural que absorbe dióxido de carbono, que es el cáncer que produce efectivamente la emergencia climática. ¿Y qué hicimos? Sencillamente, en el caso de la administración actual, se decidió adelantar, reproducir la política de muerte de los humedales. 6 humedales en estos momentos, mientras nosotros estamos hablando, los están rellenando de concreto, de cemento y de hierro. Aquí se impuso una política de concepción hidráulica que permite llegar a decir, y con todo el mayor respeto por ella, porque me parece que es un gran ser humano la secretaria de Ambiente, porque debo reconocer que conoce bien el tema teórico desde el punto de vista ambiental, pero postuló semejante tesis, y es que es posible armonizar una política de sostenibilidad y sustentabilidad de los humedales incorporando el material duro del cemento, que lo único que hace es matar la vida dentro de los humedales. Obviamente es bastante complejo y extenso además este tema del cambio climático, de las emergencias que tenemos aquí en Bogotá. Nosotros hemos trasladado precisamente esas dudas que tenemos con ustedes a nuestros televidentes, así que es momento de ir con nuestra reportera Fernanda González. Fernanda, adelante. Yuli, concejales y televidentes, bienvenidos a una nueva sección de Bogotá 360. Hoy me encuentro recorriendo las calles de Bogotá, averiguando y haciendo un sondeo para ver si los ciudadanos se encuentran preparados para enfrentar alguna emergencia climática. Veamos qué nos dice. ¿Usted ha sido víctima de alguna emergencia climática? Acá en Bogotá no, pues, o sea, que si las hemos enfrentado, sí, pero no he tenido problemas con la casa o un vehículo o conmigo, no. Por ejemplo, en una copropiedad teníamos una cubierta que se inundó, se entró el agua y tuvimos que pagar entre los copropietarios el arreglo de la cubierta y pues pagar por cuota extraordinaria para asumir estos gastos. Las cuestiones de lluvia, las cuestiones de sol excesivo, cada rato toca salir pues con sombrilla o con chaqueta en todo sentido, porque un día está soleado y pues en menos de la nada empieza a llover de una manera abrasadora que antiguamente no se miraba. Pero creería que sí, de manera tanto directa como indirecta, ya sea pues, bueno, los cultivos, el precio alto de los alimentos, de canasta básica, entre otros. ¿Qué piensas tú respecto a ese tema del cambio climático? Pues creería que es un tema importante, no solo para las grandes industrias como lo vienen haciendo como otros canales de televisión, sino también para la parte personal como población, en cuestión de reciclaje, en cuestión de usar mejor los recursos naturales. Creo que viene pasando desde hace rato, que no le hemos puesto mucho cuidado en el país.
que nos tocó en el fenómeno de la niña el 2010 y 2011 prepararnos, ahí salió un fondo de adaptación para eso y ya se conocen mejor páramos, humedales. Bogotá tiene un plan para adaptarse a él, pero pues no se ha implementado y tampoco se hace mucho como en infraestructuras para adaptarse mejor. Y nosotros pues no estamos en zonas de emergencia, pero las comunidades que están cerca de los ríos, en las costas, van a verse afectadas muy pronto por efectos de ese cambio climático. ¿Usted qué cree que como sociedad nos hace falta para mejorar o para aportarle al cambio climático? Pues yo creo que hace falta desde la educación, desde la básica primaria, informar como antes la ecología, cuáles son los beneficios que va a tener para que haya esa cultura. Pues creo que la mejor manera en la que uno está adaptado es informado para el cambio climático, entonces pues no estar saliendo en las lluvias, estar mirando las imágenes de satélite del IDIGER, por ejemplo, que tienen para lluvias. O aquí en Bogotá no es como muy conocido, o la gente no se prepara tanto como para las temporadas invernales, se asume como que siempre está lloviendo, o que llueve a veces sí, a veces no. Y hay información bastante detallada de cuándo es que son las temporadas de lluvias y cómo se pueden preparar para trancones, para tener ejercicios más, por ejemplo, en el trabajo de menor movilidad en días en los que se sabe que va a llover. Y lo otro es un tema de infraestructuras, con los ríos internos, las quebradas, los caños que hay en la ciudad, pues hay mal manejo de basuras y se obstruyen. Pregunte cuántas personas se paran en la fuente los residuos y te sorprenderás de que casi nadie lo hace. Aunque existe el conocimiento de los beneficios, no existe. Y también lo vemos, yo separo en la fuente, pero el carro de la basura se lleva las dos bolsas, la de reciclaje y la de los residuos orgánicos. En otros países esa tecnología hace que ya esa clasificación se aproveche y vaya a diferentes aprovechamientos. En caso de que usted tenga que enfrentar alguna emergencia climática, ¿usted sabe a qué organismos ir para ayudarse en este tema? Sí, la entidad que está, creo que la entidad que responde por eso es el IDIGER, el de gestión de riesgos. Y pues ellos atienden las emergencias, pero creo que en unión con, pues en general con bomberos, policías, defensa civil. En caso de que el distrito pudiera hacer algo por usted en una emergencia climática, ¿usted qué le pediría? Sí, claro. Por un lado, ayuda económica, porque pues siempre, si hay pérdidas, pues siempre es bueno cualquier tipo de compensación económica. Pero además que haya solidaridad en cuanto a las comunidades que tienen pérdidas, que sea pronta la ayuda, sí sería interesante. Pues primeramente ponerle el ojo a la lupa, prácticamente, porque a veces se miran las estrategias pero no se sabe por qué no se está actuando, de pronto por cuestiones de casos de corrupción o simplemente no son las efectivas, de pronto la evaluación estuvo mal. Pues bien, Julie, esto fue lo que dijeron los ciudadanos respecto al cambio climático y quiero preguntarle a los concejales, reconocer y mitigar el cambio climático nos daría una ventaja frente a la prevención de las emergencias climáticas. Nosotros seguimos recorriendo las calles de Bogotá. Sigan ustedes en estudio. Nos vemos pronto. Chao. Fernanda, muchísimas gracias y nos queda, concejales, abierta esta pregunta. ¿Qué responderles a nuestros televidentes? Miren, yo creo que acá hay que comprender dos aristas muy importantes. La primera es que el cambio climático es como una pendiente, es como un tobogán. Es decir, ¿qué tan crítica está, qué tan crítico es el cambio? ¿Sí? ¿Qué tan rápido cambia? Y eso es determinante para afectar la vida de un ecosistema, pero también la vida de animales, pero también la vida, digamos, humana. Y a medida que eso crece de manera muy rápida, el efecto es mucho más determinante. Y en Bogotá lo que vemos es que en general, y en particular en algunos territorios, ese cambio climático es muy agudo. Y de esa manera, que es el mandato del acuerdo que hicimos, es que hay que priorizar la agenda política de la ciudad alrededor de la vida en ese sentido. Y cuando entendamos que giramos alrededor de ese sistema, de ese ecosistema, nosotros vamos a entender que el cambio climático también tiene esos efectos y vamos a mitigar de esa manera también los riesgos de los que habla Fernanda. La naturaleza es un ser vivo. Bueno, los pensamientos ancestrales hablan de la Pachamama. Es un ser vivo. Y nosotros, seguramente con Diego coincidimos en eso,
necesitamos reivindicar una nueva noción sobre los derechos. Necesitamos garantizar que los estados reconozcan a la tierra, al planeta, como efectivamente un sujeto de derechos fundamentales. Y nosotros, con todo este fenómeno del antropocentrismo, la industrialización, el capitalismo salvaje, etc., terminamos permanentemente, a propósito de víctimas, violando los derechos de la naturaleza. Y la naturaleza es un ser vivo, y habla, y se despacha. Y voy a ponerlo en términos más castellanos y más propiamente andinos. El 14% en el mundo, el 14% del mundo, de las élites del mundo, se comen el 86% de lo que producen las economías de mercado. ¿Sí? Viven en unos niveles de opulencia total. El 14%, las élites. El 86% de la gente, digamos los nadies del África, del Asia, disputan finalmente el 14% del mundo del mercado, es decir, disputan las boronas, que demuestra lo irracional que es este sistema compulsivo del consumo propio de las economías de mercado. Obviamente, claro, digamos que nos preocupa mucho todo este tema, y trasladándolo ya pues a la parte presente, nosotros hemos trasladado también todas estas inquietudes a sus colegas, precisamente a los demás concejales aquí en los pasillos del Cabildo Distrital, así que es momento de nuestra trivia. El tema de la crisis climática y el cambio climático en la ciudad y en Colombia de manera particular no ha sido asumido con suficiente responsabilidad, a pesar de que indudablemente se ha venido reconociendo esa problemática. Se hacen esfuerzos para adaptarnos al cambio climático en Bogotá. Bogotá es la ciudad mejor preparada en el país, y yo diría que a nivel latinoamericano frente a riesgos y desastres. De hecho, tiene una institucionalidad, es el IDIGER, que se encarga de toda esta temática, que tiene un presupuesto de más de 40.000 millones de pesos anuales destinados específicamente a atender toda la problemática de riesgos, desastres, emergencias, y el tema de prevención, que también hace parte de su misionalidad. Se tiene la infraestructura, se tiene la institucionalidad. Necesitamos es que se preparen más los ciudadanos, hagamos más conciencia de ello. Muchas aristas, muchos temas hemos tenido hoy en nuestro programa con los cambios climáticos, con la crisis ambiental. Concejal Diego, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros toda la información respecto a este tema. Mil y mil gracias, y yo creo que hay un mensaje absolutamente determinante, y es que el cambio climático genera muertes humanas, genera muertes animales, pero también genera muerte desde el agua, desde el aire, y debe ser una prioridad en la política de una ciudad. Una ciudad tiene que girar alrededor de la vida, y en ese sentido, los humedales, los árboles, no son solo un capricho, son una prioridad vital. Una prioridad vital, me quedo con esa frase, concejal. José, muchísimas gracias también por estar con nosotros en el Consejo, contigo. Gracias por invitarnos, y aquí complacidos de este diálogo, decir que el agua es la vida. El agua es la vida. Y ustedes también ya lo saben, el agua es la vida. Muchísimas gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Recuerden que tenemos una cita todos los lunes a las 6 de la tarde. Los esperamos aquí en el Consejo Contigo por Canal Capital.